Cumplimos una solicitud más, esta vez de Bigotes Mexican, quien pidió un video de Cuauhtémoc, también llamado Cuauhtémocsing. El último güey tlatoani mexica. Su nombre se compone de dos palabras en náhuatl: Cuautli, águila, y Temoc, descender. Por eso su glifo nominal era un águila que parece ir en picada. Este nombre fue difícil para muchos cronistas, quienes usaron palabras tales como Guatemus, Guatemusin, Cuchutemoc, Timosin, Cuatimoc, Quicustemoc, etc. En esta ocasión acudimos a dos tipos de pruebas: las fuentes escritas y la llamada tradición oral. Ambas coinciden sobre quién fue su padre, el también güey tlatoani mexica Ahuizotl, pero no en cuanto a su lugar y fecha de nacimiento y quién fue su madre. El lugar pudo ser 1. Tlatelolco, por ser su madre de nombre Tillacapatzin, hija de uno de los antiguos señores de Tlatelolco. 2. La propia Tenochtitlan. O 3. Un sitio en el actual estado de Guerrero, llamado por los mexicas Ixcateopan, y que su madre habría sido originaria de ese lugar, de nombre Cuayautitlali. Su año de nacimiento ronda entre 1496 a 1502 después de Cristo, no yendo más allá de 1502, pues en ese año murió su padre Ahuizotl, existiendo una fecha que da día y mes, aportada por la antropóloga Eulalia Guzmán, quien refirió el 23 de febrero de 1501. Su edad a la llegada de los españoles rondaría entre los 18 a 25 años. Cuauhtémoc en su momento habría sido nombrado por Moctezuma como señor de Tlatelolco, o Cuauhtémoc Tlacatecutli Xocoyotl, gobernante militar, junto con un grupo colegiado. Ello debido a que años atrás los mexicas tenochcas hicieron la guerra a los mexicas tlatelolcas, perdiendo así Tlatelolco la autonomía para nombrar sus propios gobernantes, los cuales ahora eran nombrados por el tlatoani tenochca. El águila que desciende ya tendría 4 años dirigiendo Tlatelolco cuando arribaron los españoles en 1519. Él seguramente estuvo el 8 de noviembre de 1519, en donde se entrevistaron Moctezuma y Cortés. Su figura comienza a aparecer en las fuentes en el momento previo al asesinato de Moctezuma. Recordemos que Moctezuma salió a un balcón para apaciguar a los mexicas a raíz de la matanza del Templo Mayor, realizada por los españoles. En ese momento, Cuauhtémoc sería uno de los que encabezaría las protestas. Un capitán, uno de los pocos nobles que habrían sobrevivido, se declara en rebeldía contra el emperador y le grita: «Bellaco, mujer de los españoles, cobarde». Era un animoso capitán llamado Cuauhtémoc. Después de los reclamos y ataques de su propio pueblo, Moctezuma Xocoyotzin fue asesinado, siendo nombrado Cuitláhuac como nuevo güey tlatoani, quien solo gobernó 80 días a causa de la viruela. La nobleza mexica estaba muy mermada a causa de todas las muertes gestadas en la matanza del Templo Mayor, la batalla de la Noche Triste, la batalla de Otumba y la viruela. Pero de los sobrevivientes por sus virtudes se eligió a Cuauhtémoc. En este punto, sobre su vida matrimonial, como un señor de gran cargo, habría tenido varias mujeres, pero la mayoría se inclina a dos posibilidades principales, las cuales tienden hacia las hijas de Moctezuma Xocoyotzin, para legitimar más su posición como tlatoani. Una de ellas podría haberse llamado, ya cristianizada, como María Xochimazatzin, pero la opción por la que muchos se inclinan es aquella de nombre Tecuichpo, bautizada como Isabel de Moctezuma, la cual ya previamente había sido la esposa del fallecido Cuitláhuac. Sin embargo, hubiese sido una o varias esposas, habría tenido diversos hijos. Su nombramiento fue en febrero de 1521 en las peores condiciones posibles, empezando por el hecho de que la propia Tenochtitlan ya desde antes estaba dividida.
pues Moctezuma no era el único que era de la opinión de pactar con los españoles. Por ello, antes de asumir el cargo, se refiere que Cuauhtémoc acabó con varios hijos varones de Moctezuma, y ya como gobernante, también mató a varios nobles mexicas descontentos. Pasando a otro tema, este envió emisarios a los pueblos cercanos que aún no se unían a los españoles para buscar alianzas. Incluso se los propuso a los tlaxcaltecas. Sin embargo, su pedimento recibió poco apoyo. Un ejemplo de esa negativa lo tenemos con los purépechas, como consta en la relación de Michoacán. Negativa sustentada por el hecho de que años atrás los mexicas intentaron someter a la región purépecha, siendo derrotados por estos. Cortés, después de huir en la noche triste, se guarneció en Tlaxcala. Mandó traer material de los barcos en los que llegó a Veracruz, construyendo un total de 13 bergantines, aunque uno de ellos no funcionó al final. Ya construidos, fueron desarmados y llevados para ser ensamblados en Texcoco. A estas alturas, pocos apoyaban aún a los mexicas, tales como gente de Tlacopan, Huastepec, Cuauhnáhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Por lo que Cortés primero decidió acabar con la resistencia en tierra para así cortar cualquier ruta de abastecimiento a Tenochtitlan, y así no tener enemigos frente y detrás de él, abriendo la ruta de abastecimiento a Tlaxcala y Veracruz. En una ocasión los españoles y aliados indígenas fueron repelidos en un intento por tomar Iztapalapa, y Cuauhtémoc envió en varias ocasiones guerreros tanto en canoas como por tierra para recuperar lugares claves como por ejemplo Xochimilco, poniendo también grupos de guerreros y barricadas en las calzadas principales a Tenochtitlan. Por su parte, Cortés dividió su ejército en 3 cuerpos, uno para tomar Tlacopan, otro para Coyoacán y otro para Iztapalapa, para luego seguir al Tepeyacac, grupos que serían apoyados por los 12 bergantines por agua. Este periodo de guerra rondó entre los 75 días a 3 meses, tiempo durante el cual los mexicas abrían canales y rutas de abastecimiento de comida y agua, mientras que españoles y aliados se encargaban de cerrarlas nuevamente, luchando casa por casa y puente por puente. Desafortunadamente, a pesar de la resistencia, el cerco se iba reduciendo cada vez más. Cortés en varias ocasiones le ofreció la paz a Cuauhtémoc, invitaciones que siempre rechazó. También intentó tomar al mismo tiempo Tlatelolco y Tenochtitlan, pero el primer lugar que cayó fue la ciudad de Tenoch, la cual tuvo que ser abandonada, y el bulto sagrado de Huitzilopochtli fue sacado del templo mayor y llevado a Tlatelolco, donde Cuauhtémoc se replegó con los sobrevivientes. Así de repente Tlatelolco se inundó de gente que huía, con las lógicas consecuencias de ese amontonamiento: falta de habitación, comida, agua, incremento de enfermedades, poca atención médica, etc. Aquí ya no tenían contacto con las zonas de tierra firme. La posibilidad de triunfo era inexistente, por lo que sobrevivientes del Gran Consejo deliberaron sobre las últimas acciones a tomar. Según la tradición oral, se habría elaborado un último mensaje para generaciones futuras, dado a conocer por Cuauhtémoc, el cual hoy le llaman Consigna de Náhuac o de Cuauhtémoc. Una versión escrita señala que Cuauhtémoc, con varios señores y familia de este, habrían intentado huir, intentando romper el cerco en canoas, o en su caso, hacer un último ataque a los españoles por agua. Otra precisa que el Güey Tlatoani habría intentado salir oculto en una canoa, y una tercera cita que él mismo fue a entregarse y rendir la ciudad. La que refiere que intentó huir con su comitiva señala que fueron interceptados por un español que iba en uno de los bergantines de nombre García Holguín. Interceptado habría pedido que no se le dañara a él y a su familia. Y supuestamente en el lugar donde fue detenido posteriormente se fundó una iglesia dedicada a la Virgen de la Concepción, en el actual Tepito, en la cual se encuentra esta pequeña placa que refiere ese evento. Después de ser detenidos, fueron llevados ante Cortés. Al estar frente a él, unos mencionan que Cuauhtémoc le habría pedido que acabara con su vida, mientras que otra versión jamás cita esa solicitud. El capitán Malinche le ordenó rendir y entregar la ciudad. Rendición que ocurrió un día lluvioso del 13 de agosto de 1521, en el entonces calendario juliano, día que actualmente corresponde al 23 de agosto conforme la reforma gregoriana que hoy nos rige. Posteriormente fue interrogado sobre el resto del oro mexica. En respuesta, Cuauhtémoc le habría entregado a Malinche una canoa con objetos de oro. No conforme con esto, Cortés le habría quemado los pies con aceite hirviendo, e incluso también se llega a decir que le habrían quemado las manos. Bernal Díaz dice que al final del tormento,
diría que 4 días antes echaron objetos al lago, llevando a los españoles a ese lugar. Una segunda versión señala que fue un sirviente de él quien confesó, y una tercera que él nunca lo hizo. Se precisa que fue trasladado a Coyoacán. Ahí Cortés comenzaría a darle órdenes para que los mexicas sobrevivientes lo obedecieran, tales como que los propios mexicas comenzaran a retirar la infinidad de cadáveres que había en Tenochtitlan y en los lagos, quitar barricadas, restaurar puentes y habilitar las rutas de suministro de alimento y agua, para así ubicar la nueva capital española en la misma Tenochtitlan. Así, poco a poco pasaron los días, meses y años. Durante ese tiempo, constantemente Cuauhtémoc acompañaba a Cortés dentro y fuera de la ciudad como su prisionero. El último tlatoani ayudó a realizar la traza de la nueva ciudad. En diversas ocasiones, proporcionó guerreros mexicas para sofocar levantamientos contra los españoles, en lugares tales como el Pánuco. Mandó copiar documentos preexistentes, que se habrían perdido en la guerra, tales como un plano de Tlatelolco que después sería llamado Ordenanzas del señor Cuauhtémoc. Y en la medida de lo posible trató de interceder y mejorar lo más que pudiera las condiciones de vida de los sobrevivientes y evitar los abusos de los españoles, intentando también pacificar la región ya que había revueltas y conflictos constantes. En 1524 llegaron a la ciudad 12 franciscanos que fortalecerían el proceso de evangelización, los cuales fueron recibidos por Cuauhtémoc y Cortés. Y a finales de ese año, a Cortés se le reveló uno de sus capitanes, de nombre Cristóbal Olid, quien estaba en las Higueras, hoy la actual Honduras. Ante esta rebelión, Malinche partiría para castigarlo. Los viajes entonces no eran como son ahora, pues un viaje de este tipo para ir y regresar de las Higueras le llevaría varios años alejado de Tenochtitlan, siendo que en su ausencia fácilmente los ahora llamados indígenas podrían rebelarse y matar a los españoles en la ciudad. Por lo que Cortés decidió llevar consigo a los 3 señores de la Triple Alianza y algunos otros señores con él para evitar una posible rebelión. El viaje se fue complicando cada vez más para españoles e indígenas. Conforme se alejaban del centro, se adentraban en zonas que ya no eran controladas por pueblos aliados a Cortés, pueblos que fácilmente podrían acabar con toda la caravana. Los bosques cambiaban a selvas, con casi total ausencia de caminos transitables, sumándose el excesivo calor, la falta de agua y alimentos, insectos, enfermedades, e incluso se habla que hubo canibalismo entre algunos de los que iban en la caravana, amén de que Cortés llevaba pocos soldados y aliados, y si esto no fuera poco, por supuesto que él iba codo a codo con sus letales enemigos, los señores de la Triple Alianza y sus respectivas comitivas. Posteriormente llegarían a la provincia llamada por los mexicas Acalán, cuya capital era Izancanac, zona maya chontal, la cual se dice que es la actual zona arqueológica de El Tigre, en el sur del estado de Campeche. En Izancanac fueron recibidos, pero se le refirió a Cortés que el señor maya llamado Pax Bolón Hacha había muerto días antes. Esto no era verdad, por lo que Cortés obligó al señor de ese lugar a presentarse ante él, no quedándole más opción a este señor que tener que recibirlos. En ese lugar, Cortés se habría decidido a matar a los 3 tlatoanis de la Triple Alianza: Cuauhtémoc de Tenochtitlan, Cuanacoch de Tacuba y Tetlepanquetzal de Texcoco, siendo acusados de planear una rebelión en contra de los españoles. Existen varias supuestas acusaciones al respecto. Una refiere que Cuauhtémoc habló con el señor maya proponiéndole acabar con los españoles. Sin embargo, este por miedo le habría dicho de la conspiración a Malitzin, y ésta se lo habría dicho al capitán Malinche. Otra señala que se habría oído hablar a los 3 señores entre ellos respecto al punto de saber quién de los 3 se quedaría para sí con las tierras que ahora se dirigían a conquistar. Sin importar cuál fuera la presunta prueba de la conjura, fueron detenidos sigilosamente y separados del grupo. Los habrán interrogado y, según Cortés, reconocieron la intriga, aunque otras fuentes para nada avalan esa presunta confesión de culpabilidad. Sin importar esto, Cortés se apresuró a ejecutarlos. Y en este punto existen referencias de que Cuauhtémoc fue bautizado, existiendo estas 2 posibilidades, como Hernando de Alvarado Cuauhtémocsy
o bien Fernando Cortés Cuauhtémoc Huitzilihuitl, siendo que Bernal Díaz refiere que antes de ser colgado habría sido bautizado. Sobre su ejecución existen dos posibilidades. La primera, que fue colgado de una ceiba, como se aprecia aquí, y la segunda, que le fue cortada la cabeza, siendo posteriormente colgado de los pies, poniendo su cabeza en una estaca. ¿Y qué pasó con sus restos? Por una última ocasión, tenemos nuevamente dos hipótesis. Después de ser colgados y de que Cortés se alejara del lugar, habría sido bajado del árbol por seguidores suyos, siendo cremados sus restos y colocados en un bulto sagrado, el cual habría sido enterrado en esa zona de Campeche. La otra hipótesis refiere que sus restos fueron trasladados durante 40 días y 40 noches al lugar donde nació, el pueblo de Izcatiopan. Aunque sobre esta segunda teoría, durante el siglo pasado se llevaron a cabo varias comisiones que analizaron esos restos óseos, en las cuales una de ellas afirma su autenticidad y las otras la niegan. Lo único cierto es que a pesar de su triste final, su vida y mito siempre ha resurgido de la noche de la historia, para ser apreciado una vez más por quien desee así conocerla.